Bueno, comenzando ya con esta nueva convocatoria de capacitación de Learn and Share, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Tomás Kienig, soy del equipo de Apex Labs. Yo soy encargado bueno, de presentar y de coordinar estas capacitaciones. Y en este caso tenemos a Héctor Malpica, importado directamente desde Colombia, un integrante bastante, bueno, importante de la empresa, que el día de hoy va a ser nuestro speaker, va a estar encargado de enseñarnos y de mostrarnos acerca de estos modelos predictivos con Natural Language. Así que, bueno, sin más dilación, lo dejo con ustedes para que se presente y luego comencemos ya con la presentación como tal. Vamos ahí. Hola, listo. ¿Qué tal? Los saludo. Mi nombre es Héctor Orpica, yo soy ingeniero biomédico, yo ya llevo unos dos años y medio en toda el área de inteligencia artificial, Natural Language Processing y diferentes ramas de la inteligencia artificial. He podido participar en varios proyectos, ya sea desde la parte biomédica, intentando predecir en qué momento puede o no puede haber algún tipo de error en el cuerpo humano, en la fisiología, en las células, en los órganos, distintas cosas. Y en este caso vengo a compartirles un poco de los modelos predictivos de Natural Language Processing. En cualquier momento me pueden intervenir, eh, me pueden hacer cualquier tipo de preguntas si no entendieron. La idea es que pues, el conocimiento sea más desde la parte teórica, no voy a adentrarme tanto en la parte matemática, ya que es posible utilizar estos modelos en la plataforma de Google Cloud o poder utilizar alguna plataforma de inteligencia artificial o librería como PyTorch, Keras y otras de Python y sus respectivas en C, C++ y otros lenguajes de programación. Bueno, como les decía, siempre pueden preguntarme por el chat, pueden levantar la mano, les voy a conceder la palabra. Ya. Solo para recordarles que, pues, además de este Learn and Share, tenemos otro el 4 de octubre de Data Analytics en BigQuery, el 5 de metodología de Design Thinking, APIs y APG y APIs con Gateway. Igual, pues siempre pueden revisar el calendario, pueden revisar cuándo son este tipo de reuniones y capacitaciones. Bueno, ese es mi cargo, hace rato estoy acá. Voy a empezar con una introducción bastante suave, es qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es una rama de... perdón, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se ocupa de la creación de agentes inteligentes, que son sistemas que pueden razonar, aprender y interactuar de forma autónoma. Todos hemos escuchado últimamente distintos tipos de inteligencia artificial. Solamente quiero recordarles que como muchos son programadores y trabajamos también en una empresa de tecnología, no todo es inteligencia artificial y hay algunas cosas que en algún momento pensamos que no fueron inteligencia artificial y sí lo son. En este proceso podemos decir que la investigación de inteligencia artificial ha tenido mucho éxito en el desarrollo de técnicas efectivas para resolver una amplia gama de problemas, desde juegos hasta diagnósticos médicos. ¿Por qué es importante hacer la distinción? Porque muchas veces en este boom, en este auge que ha tenido la inteligencia artificial, todo el mundo dice inteligencia artificial y ya creemos que es la gran cosa. No es necesariamente cierto. Muchas cosas de estas ya las venimos utilizando, muchas cosas de estas las van a utilizar la mayor parte de el Apex Labs. Bueno, continuamos. Dentro de la inteligencia artificial tenemos subsecciones que una de las más conocidas es el Machine Learning o aprendizaje automático. Y es un tipo de inteligencia artificial que permite que las aplicaciones de software sean más precisas en la predicción de resultados sin estar programadas explícitamente para hacerlo. Es decir, que podemos utilizar datos históricos, podemos sacar algún tipo de información de ellos sin necesidad de hacer un hard coding, que es decirlo explícitamente el código a la máquina, cómo interactuar. ¿Qué es lo interesante del Machine Learning? Que realmente la máquina en este proceso empieza a aprender, empieza a poder pensar por sí misma al establecer algún tipo de reglas y un ambiente específico. ¿A qué me refiero con esto? Algunos de los primeros y más interesantes algoritmos de Machine Learning son para jugar algún tipo de juego de tablero. Es decir, existe para el Go, que es uno de los deportes internacionales más conocidos en Asia, que es básicamente un juego de tablero, y también para el ajedrez.
¿Por qué es importante esto? Porque ahí lo que hacemos es que le decimos el set de reglas y es cómo se mueve cada una de las fichas. Sí, los peones se pueden mover hacia frente, pueden comer en diagonal, tienen algún tipo de movimiento específico para poder en ciertas ocasiones moverse, digamos, en L o comer alguna ficha que no debería. También con otras piezas igual. Y el tablero es la parte que lo sostiene todo. Es decir, tenemos un tablero de 8x8 en donde podemos ver colores blancos, colores negros y podemos saber cómo funciona todo esto. Es una matriz de 2 dimensiones. De esta manera, la máquina aprende cómo jugar y puede vencer a cualquier tipo de jugador profesional. Y ya se ha demostrado desde el 2018. Ahora, de esa manera podemos continuar y otra de las subramas que existe es el Deep Learning. Más allá del Machine Learning, en este caso lo que pasa con el Deep Learning es que no tenemos que especificar este tipo de reglas, sino que la máquina empieza a inferirlas. Entonces ya puede empezar a identificar según horas y horas y horas de juego cómo puede funcionar. En el caso del Deep Learning, de los casos más interesantes es en la parte de la robótica, cómo las máquinas están aprendiendo a caminar con las diferentes extremidades que se le ponen. Es decir, si le ponemos 4 extremidades a una máquina, va a empezar a caminar después de mucho entrenamiento con 2 patas, 3 patas, 4 patas, dependiendo de la cantidad de extremidades, pero no es necesariamente cierto que vaya a aprender a caminar como un humano que tiene 4 extremidades. Es interesante porque solamente tenemos que diseñar el ambiente y ellos empiezan a aprender mucho más infiriendo. En este caso podemos ver la estructura, que son las redes neuronales, llamadas así porque su estructura se asemeja de cierta manera a la forma en la que las dendritas en el cerebro funcionan. Y pues en este caso, al finalizar, producen un output que es necesario para nosotros. Bueno, dentro del Deep Learning tenemos también el procesamiento del lenguaje natural, en donde los más conocidos y los más importantes en este momento, porque están en auge, son los Large Language Models y la inteligencia artificial generativa. Los Large Language Models, muchos de nosotros los conocemos, muchos otros estamos aprendiendo a usarlos y se refieren a este contenido que es generado por BART, ChatGPT, DALI, dependiendo cada una de las necesidades, pero es básicamente poder convertir sin necesidad de haber creado un algoritmo muy específico para esto, pasar desde texto a que podamos tener un output de texto, ya sea generación de textos complejos como argumentos, tesis, también podemos generar con cierta necesidad algún tipo de texto en específico, ya sea poemas. Podemos generar a partir de texto un tipo de imagen que nos transmita algún tipo de sentimiento. También podemos generar nuevas voces. Digamos que si quiero pasar todo el texto a una voz para poder grabarla y luego subirlo a YouTube, puedo hacerlo perfectamente. Esa es la parte de la Generative AI. Pero todo esto a partir del Natural Language Processing, que es procesamiento del lenguaje natural. Hasta ahora, ¿alguna duda? Okay. Bueno, entonces, ¿qué es el Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural? Es una disciplina de la inteligencia artificial que permite a los computadores comprender, interpretar y generar lenguaje humano. ¿Por qué es esto importante? Porque las máquinas pueden empezar a analizar texto, extraer información, responder preguntas e incluso mantener conversaciones con humanos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque no lo hacen como una máquina normal, no lo hacen como un chatbot, no lo hacen como algo que está completamente codificado para esto y que se siente que es muy ajeno a nosotros, sino que lo puede hacer de manera similar a como lo haría una persona. Como lo decía, está presente en muchas aplicaciones y tecnologías de uso cotidiano, como los motores de búsqueda, los asistentes virtuales. Digamos que Natural Language Processing lo utilizamos desde hace mucho tiempo. De hecho, en los buscadores actuales, como cuando ustedes están buscando en Google, les salen de una vez unas recomendaciones de lo que pueden estar buscando. Entonces, no sé si alguna vez han visto un meme o les ha pasado que están escribiendo cómo hacer, cuándo, y les salen algunas opciones. En este caso, estamos utilizando un tipo de inteligencia artificial, de las más básicas, de las más avanzadas, dependiendo cada buscador, para poder predecir qué es lo que queremos describir al final. De la misma manera, también algunas aplicaciones como Grammarly
no sé si alguna vez lo han utilizado, nos ayudan a darle mayor cohesión, sentido, ortografía a nuestros textos y nos permiten generar que un texto de un humano pueda pasar a ser un texto de un humano especializado o incluso a veces puede pasar porque fue escrito por una máquina, ya que tiene un tipo de consistencia muy específico. ¿Qué pasa? Que esta tecnología se ha vuelto cada vez más sofisticada gracias a los avances en el aprendizaje automático, que es en el Machine Learning y las técnicas de modelado del lenguaje. Ahora, ¿cuáles son los componentes del Natural Language Processing o del NLP de ahora en adelante? Se divide en varios componentes fundamentales y es para su análisis y generación del lenguaje humano. Tenemos primero la tokenización, análisis morfológico, análisis pragmático, sintáctico y semántico. Cada una de estas están más enfocados, como lo dice su nombre, hacia el análisis del texto más allá de la parte de la codificación. Voy a iniciar por la tokenización. Entonces, la tokenización es el proceso de dividir un texto en unidades más pequeñas llamadas tokens. ¿Por qué es esto importante? Las personas que ya saben cómo funciona más o menos un computador saben que todas las letras que nosotros vemos realmente están codificadas en un tipo de número, ya sea en binario o en otro tipo de codificación, para que el computador lo entienda. ¿Por qué? Porque los computadores normalmente funcionan con unos y ceros. Más allá de que nosotros no lo hagamos, es necesario saber cómo funciona esto. Pero también la tokenización puede llevar esto a que podamos decir que una palabra significa un número, de manera que todas las palabras en el lenguaje español significarían más allá, más o menos unos 10.000 números, cada uno por cada una de las palabras, sin necesidad de decir que cada una de estas tiene una variable, es cuando se conjuga. Ahora bien, también se puede decir que cada token puede ser una frase o incluso un carácter individual. Si lo queremos manejar por caracteres individuales, tenemos entre 30 a 40 caracteres en el lenguaje español, incluyendo el castellano, incluyendo el catalán, que podemos utilizar para poder generar distintos tipos de palabras. ¿Por qué es esto importante? Porque dependiendo de cómo lo hagamos, va a ser distinto el análisis que debamos realizar con esta parte del texto. Ahora bien, es esencial para realizar análisis posteriores, ya que permite identificar y manipular unidades de lenguaje más manejables. Como lo decía, podemos manejar desde una letra, un carácter, una palabra, una frase o incluso un texto entero, dependiendo de cómo lo queramos manejar. Algunos algoritmos comunes para la tokenización que podemos encontrar al programar son el algoritmo de división basado en reglas. Digamos que en este caso podemos dividirlo en las reglas de que tengamos conectores, tengamos verbos, sustantivos, adjetivos. Es un tipo de reglas que podemos empezar a definir para poder caracterizar cómo se escribe una frase. También en el espacio en blanco. Se utiliza muy a menudo para poder dividir palabras. Un ejemplo es cuando metemos nuestro nombre, nuestro apellido o en un formulario, pues básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole al texto que en cada espacio que ponemos es una palabra distinta y de esta manera podemos consumir palabras distintas y poderlas organizar en una tabla, podemos generar para que se escriba un formulario, etc. Y también el uso de expresiones regulares. Divide el texto en tokens utilizando expresiones regulares. ¿Por qué es esto importante? Porque las expresiones regulares significa que podemos armar un set de reglas en donde diga una frase está escrita así, entonces empieza a separarlo por frases para que el texto tenga más sentido cuando lo empieza a analizar. De lo que estaba hablando, la opción más popular cuando ya estamos en la parte de programación, es el Tree Bank Word Tokenizer en lugar del White Space Tokenizer. White Space siendo la separación del espacio o el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque podemos separarlo más por una edición basada en reglas, que funciona bien para el inglés, pero pues realmente no funciona tan bien para el español. Pero como todo está escrito en inglés, pues básicamente por eso es más popular. Pero para la parte del español es mejor poder separar por palabras para poder analizar una a una. De esta manera, ya que en cada uno de los países que se habla español, no es necesariamente cierto que se utilice el mismo tipo de lenguaje, ya que muchas veces los acentos, las palabras, las construcciones cambian en cada uno de los países. Ahora bien, vamos a otra parte que ya es el análisis morfológico. En este caso se encarga de analizar la estructura interna de las palabras, identificando su raíz, prefijos, sufijos y otras características morfológicas. Esto lleva con la comprensión y generación del lenguaje, ya que permite conocer formas verbales, sustantivos, plurales, comparativos, entre otros. ¿Por qué es esto importante? Porque en la aplicación, en la vida real, muchas personas están empezando a optar por aprender latín
ya que el latín es una de las lenguas madres de muchos lenguajes y idiomas que se manejan en este momento en el planeta. Es decir, que aprendiendo latín podemos aprender como más fácilmente otro tipo de lenguaje. En el caso del computador y de las máquinas, también ayuda a la comprensión y generación del lenguaje, ya que permite reconocer las formas verbales, sustantivos, plurales, comparativos y entre otros que vienen de la palabra madre. También implica el estudio de la forma y estructura de las palabras, permite identificar las raíces, que es lo que les decía, del lenguaje madre, prefijos, sufijos y otras características. Algunos algoritmos utilizados son el etiquetador de Brill, el algoritmo de derivación basado en reglas, algoritmo de análisis morfosintáctico. No vamos a entrar mucho en detalle en esta parte, ya que pues realmente uno empieza a entender cada uno de ellos cuando lo necesita y también muchas veces ya se obvian porque están dentro de alguna librería que ya lo hace por detrás. Bueno, en este caso yo sí quiero entrar un poco en detalle en cómo funciona el etiquetador de Brill. Y son 5 etapas. Básicamente, comenzamos con un conjunto de datos de entrenamiento que contiene oraciones con palabras. En esta etapa se etiqueta la palabra automáticamente utilizando un etiquetador básico. ¿A qué me refiero con esto? A esto, digamos. Pedro es una persona, una organización es el Banco de Chile, el tiempo es en 2020, pero también podría decir que compró viene de un verbo que está conjugado, que significa que pagó o hizo algún tipo de transacción. Ahora se observan las etiquetas asignadas en la etapa anterior y se crean reglas de transformación para mejorarlas. Entonces los verbos se pueden conjugar o pueden estar en presente, pasado o futuro. También pueden aplicar para los plurales, los singulares, etc. Y las reglas creadas se aplican al texto original. Entonces empezamos a poder ver cómo cada una de estas palabras, cómo cada uno de estos textos fue modificado de manera que podamos empezar a generar cada una de estos textos o frases. ¿Qué pasa? Que muchas veces no funciona. Entonces, este tipo de tecnología lo que se hace es que siempre debe ser recurrente y debe mantenerse una parte de entrenamiento bastante larga, en donde se repitan los pasos hasta que encontremos un plató o que empiece a tender hacia un tipo de resultado que queremos. Me refiero con esto que, digamos que al testearlo podamos decir que tiene un 80, un 85, un 90% de probabilidades, porque siempre se manejan probabilidades de que esté funcionando correctamente. Es decir, en general se comporta bien, pero una que otra vez va a fallar. Listo. Entonces espero que entiendan que pues básicamente lo que podemos hacer son etiquetas y podemos simplemente subrayar y hacer que pertenezca a cualquier tipo de clase de etiquetado. ¿Qué pasa? Ahora, en el análisis sintáctico lo que se hace es estudiar las palabras para poder combinarlas para formar oraciones. Se identifica la función de cada palabra en una oración y la estructura general de la oración. Y es crucial para poder comprender el significado y contexto de un texto. Muchas personas que aprenden segundo, tercer, cuarto, quinto idioma dicen que muchas veces no es necesario conocer todo el vocabulario, más allá de conocer el vocabulario es suficiente para poder extraer lo que significa una palabra desde el contexto. Lo mismo aplica para las máquinas. No es necesario que contengan, a pesar de que muchas veces lo hacen, todo el diccionario, sino que pueden poder extraer el significado de una palabra por contexto. ¿Por qué es esto importante? Porque en todos los lenguajes estamos viendo que hay una gran deformación y creación de nuevas palabras. Entonces, las contracciones, lo que se diría como el lenguaje interno de cada país, ya sea para las comunidades que les gusta o que tienen su propia forma de expresarse, empiezan a crear palabras para todo esto, para las expresiones. Podemos ver que el lenguaje muta siempre y podemos decir que la parte de la comunidad de Internet siempre están creando nuevas palabras. Entonces, yo me imagino que hace 20 años nadie sabía qué es funar, pero ahora pues es una palabra que se utiliza, muchos gamers la utilizan y muchas personas que están dentro de la comunidad activa de Internet saben qué significa sin necesidad de que algún tipo de organización como la RAE sepa bien qué significa o se haya pronunciado al respecto con esto, pero igual se utiliza. Algunos algoritmos importantes son los árboles o estructuras de dependencia que representan las relaciones gramaticales entre las palabras. Y los algoritmos más utilizados son el análisis táctico basado en reglas, como siempre, que es la parte más hard-coded de esto, que es básicamente decirle al algoritmo cuáles son todas las reglas. El análisis sintáctico estadístico ya es más por una distribución, una probabilidad de que puede significar con ejemplos
sacados de millones de textos. Y la parte del análisis sintáctico basado en aprendizaje automático. Ya, como les decía, la idea es poder extraer cómo pueden formarse todo este tipo de palabras, ya teniendo todas las reglas, pero sin decirle explícitamente o sin hacer el etiquetado explícito. Y la máquina podrá realizar fácilmente cualquier tipo de oración para poder dar sentido. Ahora, uno de los algoritmos que mencioné es el árbol de constituyentes sintéticos. ¿Y cómo funciona? Básicamente tenemos una frase que es: durante mi adolescencia estuve planeando varios meses un asalto a la casa del libro. El árbol de constituyentes sintácticos lo que hace es poder enumerar, poder dar una clase y poder dar un significado con una de las palabras. Entonces tenemos una preposición, tenemos un sustantivo, un verbo, ¿sí? Determinantes. Lo que hace es que permite saber cómo va a funcionar esta frase para también al final poder dar un tipo de predicción. Entonces estuve planeando varios meses y al final puede completarnos un asalto, un viaje. Probablemente asalto no sea el más adecuado, podría ser un viaje, una caminata, un libro, lo que sea. Y lo que nos va a intentar dar es un mayor repertorio de soluciones, de probabilidades de lo que puede pasar. También esto se utiliza para poder almacenar la información dentro de la máquina de cierta manera que no ocupe tanto espacio, ya que cada una de las palabras con sus conjugaciones, les dije, son muchas palabras, serían muchas conjugaciones, puede ocupar un gran espacio. Lo que hace es decir, todos los determinantes van a un lado, todos los sustantivos van a un lado y tienen que empezarse a conjugar de esta manera. Hasta ahora, ¿algún tipo de pregunta? ¿Algo que no haya quedado entendido? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que tengan por preguntar de momento? Hamilton. Sí, en la parte que estabas explicando anterior, Héctor, buenas tardes. No sé si podrías volver, qué pena, un segundito a la presentación anterior, porque se me olvidó los nombres un poquito. Por ejemplo, acá, gracias. Cuando están ustedes haciendo estas reglas a nivel de los algoritmos, por ejemplo, tienen reglas también específicas, por ejemplo, para determinar si la oración es negativa, porque como estás explicando, por ejemplo, puede generar tanto como un asalto, pero como puede generar también el viaje. Entonces, al final, la frase puede determinar como que es una frase positiva o una frase negativa, y eso puede impactar también en como la respuesta, y no sé si de aquí también salen como esas reglas para controlar un poco el aprendizaje profundo para que no empiece a tomar caminos, por ejemplo, que yo no quiero. Esa parte se hace en esta destructuración de la frase como tal. No, este tipo de reglas que se hace para poder, digamos que filtrar el conocimiento que tiene una de estas máquinas, se hace en la última fase. ¿Por qué? Porque realmente lo que necesitamos es que pueda generar algún tipo de contenido, luego tenemos que ver que el contenido tenga sentido y finalmente lo que tenemos que hacer es que, según las reglas humanas, pues digamos, este contenido no sea dañino, no sea socialmente no aceptado, etc. Porque digamos que realmente la máquina lo que hace es aprender de todo el contenido indiscriminadamente. O sea, que en este punto aquí todavía no tiene ningún tipo de denominación, aquí todavía está como en blanco, es una frase que no tiene sentido todavía. Exacto, todavía no. Ya, gracias. Pero lo que mencionas es básicamente que al final se hace un set de reglas de las cosas que no puede hacer. Entonces, entonces se hace todo esto, se crea toda la frase y al final lo que se hace es una destilación para que el mismo algoritmo vea cuáles ejemplos están etiquetados de manera errónea o etiquetados como dañinos o negativos, como lo mencionabas, para poder decir por este lado no, vuelva a correr en bucle y denme una respuesta que tenga más sentido corriendo con estas reglas. Entonces, es más como un post-procesamiento de la respuesta. Y se hace con la parte de análisis de sentimientos o un diccionario de palabras que estén vetadas, etc. etc. Pregunta de ignorancia, qué pena. ¿En qué afectaría el hecho de hacerlo, digamos, desde acá? ¿Sería muy difícil ir determinando como en un punto cuando la frase se está volviendo negativa? ¿Por qué se espera hasta el final? ¿Y por qué no, o sea, por qué no, por ejemplo, en la mitad, si en algún punto ya la frase empieza a decir como, según cierto tipo de reglas, la frase se está volviendo negativa, como que empiece el bucle antes de terminar y esperar hasta el final? O sea, por eso digo más bien a nivel de ignorancia, ¿por qué se espera hasta el final a que la frase esté completa?
Esto se debe a algunas variaciones en el lenguaje. Por ejemplo, en el español hay palabras que significan más de 10 cosas. Entonces, una sola palabra escrita de la misma manera puede significar más de 10 cosas dependiendo del contexto. Entonces, digamos que esta es una de las preguntas, digamos. Voy a hacer un ejemplo que me ponen muchas veces porque una inteligencia artificial en Estados Unidos se volvió racista. Entonces decían, se volvió racista porque la cantidad de datos no incluía realmente la parte de estadísticas que tuvieran que ver con personas afroamericanas, con personas inmigrantes y con personas latinas, de manera que solamente tenía en cuenta el caso de las personas blancas. Entonces, ¿qué pasaba? En las respuestas que daban nunca podías ver una palabra que tuviera nada que ver con la palabra negro. Negro, ni afroamericano, ni por el color, ni por, ni por la destilación negativa que se le hace a esta palabra. Entonces tú le podías haber preguntado como, oye, ¿cuál es el color que sale con todo? Solo te iba a responder blanco. ¿Por qué? Porque se le quitó de su diccionario de aprendizaje la palabra negro, entonces pues realmente estaba filtrando mal la palabra. Entonces es mejor hacer toda la parte de producir un output y luego destilarlo y hacer que vuelva a destilar, o sea, que tenga sentido, pero esté escrito de una manera distinta. Ok, vale, gracias. Vale. Bueno, continúo. Bueno, análisis semántico. Se enfoca en comprender el significado de las palabras y las relaciones semánticas entre ellas. Permite identificar sinónimos, antónimos, hipernónimos, hipnónimos y las relaciones de causa-efecto de permanencia. ¿Qué es esto importante? Porque realmente, como les decía, cada uno de los lenguajes es único y tiene palabras mucho más específicas en cada uno de ellos. Es decir, que es necesario establecer relaciones entre cada una de estas palabras para poder analizarlas. En este caso, pues, la tarea implica el uso de técnicas y algoritmos que permiten a las computadoras comprender el sentido y la intención detrás de las palabras y las oraciones, que es lo que tú mencionabas. En este caso, algunos algoritmos muy utilizados son los modelos de espacio vectorial y los algoritmos de detección de similitud y análisis de sentimientos. En esta parte, la parte de análisis de sentimientos, en específico se utiliza para esto últimamente, pero en la parte de marketing, la parte de negocios y la parte de customer service, lo que hacen es poder ir a investigar qué cosas están escribiendo, buenas y malas, de una empresa para poder ir corriendo a detectar el problema e intentar solucionarlo. Entonces, ¿qué pasa si a Google salió con un nuevo celular y le llegaron 10.000, 15.000 tipos de recomendaciones negativas, de que no son buenos, de que se están apagando, no sé qué, pues no es, o sea, si esto sucede en 5 o 10 segundos a nivel global, pues realmente va a seguir sucediendo y la idea es poder parar la producción o poder ver qué está sucediendo en este caso. Uno de los casos más interesantes de esto es cuando un celular de Samsung empezó a explotar y se dieron cuenta de esto en cuestión de minutos porque la gente decía, mi celular está prendiéndose en llamas, lo pongo a cargar. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a recopilar todos los celulares porque empezaron a leer todos los textos y todos los videos de YouTube, los pasaron a texto y luego los tradujeron para poder ver el análisis de sentimientos que decía esto y con respecto a algunas palabras, algún tipo de oración o algún tipo de, ya podían sacar desde contexto qué significaba todo lo que estaban escribiendo, sabían que era algo negativo y se les daba una alerta a todo el equipo para poder saber qué estaba sucediendo. Como les decía, les permite a los computadores comprender el sentido y la intención detrás de las palabras y oraciones. Algunos de los modelos más utilizados son los que mencioné. Y finalmente pasamos a la parte de los modelos de lenguaje, ya es toda la parte abierta de todo lo que estamos utilizando para esto. Ya son pues modelos mucho más avanzados que integran dentro de ellos cada una de estas actividades que mencioné anteriormente. Y es que todos ellos se fundamentan en el procesamiento del lenguaje natural. Se utilizan para predecir la próxima palabra, la próxima secuencia de texto, ya pues digamos que se construyen a partir de estadísticas de frecuencia de palabras, es decir, casi siempre se inicia con una reunión con hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Entonces digamos que al inicio se puede empezar con una de estas sugerencias, pero a la vez
también podemos decir como que después de cierto tipo de palabras sabemos qué es lo que va a suceder porque hemos aprendido de todos los textos que nos han metido, que es aquí va un conector, que aquí va un punto, etc, etc. Es más bien como el cuerpo de todo el texto. Ya en este caso ya podemos ver una tecnología mucho más avanzada, que son los modelos o algoritmos, como el modelo de Markov oculto, que es distinto al modelo de Markov normales, ya que pues lo que pasa es que podemos ver cuál es la solución, pero no podemos ver cómo llegamos a esta solución. El modelo de lenguaje neuronal, entonces en este caso, el modelo de lenguaje neuronal se refiere a la utilización en general de redes neuronales, ya no ninguna en específico, sino la combinación de muchas de ellas, y también cómo funciona la parte de la contextualización de cada una de estas tecnologías y cómo procesan el lenguaje. Como les decía, esto no es lo mismo que una imagen. Una imagen es básicamente una interacción de unos y ceros en diferentes capas. Las palabras tienen distintas maneras de procesarse y también es importante saber cómo cada una de estas neuronas, entre comillas, pues procesan el lenguaje. De la misma manera, en específico, se utilizan las redes neuronales recurrentes. Entonces, yo quiero entrar en específico en un ejemplo del modelo de Markov oculto y también en una de las redes neuronales recurrentes. Entonces, el modelo oculto de Markov es un modelo generativo que permite producir algo a partir de un input, ya sea uno a uno, uno a muchos o muchos a uno. Es decir, que con una palabra puedo predecir muchas palabras que vienen, puedo predecir solo una palabra que viene, o de muchas palabras puedo producir una sola. Como les decía, hay variaciones. Este es el oculto, está el normal, entonces es una variación para modelar la evolución de los estados y usa una distribución de probabilidad condicional para modelar la relación entre los estados ocultos y las observaciones. Un ejemplo del modelo de Markov oculto requiere que les explique este ejemplo, y es decir, vamos a iniciar el día y tenemos un jefe. No voy a poner nombres, tenemos un jefe. Y nuestro jefe puede tener solo dos estados anímicos, o está muy feliz o está muy enojado. Es uno o el otro, nunca hay un estado medio, es blanco o negro. O está muy feliz o muy enojado. Y cualquiera de estos dos eventos dispara una solución, o digamos que dispara también otro evento, que es que se va a vestir de uno de tres colores, o rojo, o azul, o verde. Y hay una distribución de probabilidad que es, si está feliz, va a vestirse de rojo, si está triste, de rojo, es decir, hay un 70% de probabilidad que si está feliz, se vista de rojo, hay un 30% de probabilidad que si está feliz, que si está triste, se vista de rojo. Y así correspondientemente para los otros colores, verde y azul. ¿Qué pasa? Nosotros, como observadores, solamente podemos ver cómo se viste la persona. Es decir, si tiene azul, verde o rojo, pero no sabemos en ningún momento si está feliz o enojado. Y la verdad no queremos correr el riesgo de preguntarle que se le oye estás feliz y que está enojado y no realmente, o al revés. Entonces solo podemos ver qué tipo de solución es. Pero podemos decir, después de varias veces de haber visto cómo se comportaba, cómo se vestía, podemos decir, como no, es que casi siempre cuando está feliz se viste de rojo o verde. Pero nosotros, como no lo sabemos, esa es la parte del modelo oculto. No podemos saber realmente cuál es el estado, sino solamente la solución del estado. ¿Qué significa en esta parte? Cuando hay una entrada, podemos tener la solución de acuerdo al tiempo. Entonces, este es hace 2 días, hace un día y hoy. Vamos a ver, según la parte anterior, qué es lo que puede haber producido el día de hoy. De esta manera, tiene una parte recurrente y tiene también una parte que necesita de la temporalidad. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces lo que hacemos es poder aprender de el pasado, ya sea en este caso del texto, de qué es lo que se puede hacer. Entonces, si tenemos 1000 ejemplos en donde siempre se inicie una conversación con las mismas palabras o se presenten siempre, pues podemos saber más o menos hacia dónde va la conversación. Solamente teniendo en cuenta cómo va desarrollándose en el tiempo. Entonces, se conocen, no se conocen. Entonces, esta parte de la distribución de probabilidad lo que va a hacer es decirme cómo pueden interactuar las personas, hacia dónde puede ir, cuál es la temática más importante. Y esto se utiliza muchas veces para poder dirigir a audiencias o poder dar un tipo de recomendación específica de qué es lo que se quiere. Entonces, si podemos ver que durante 10 días una persona estuvo buscando palabras en el navegador que tienen que ver con datos, podemos
dirigir algún tipo de publicación a estas personas que están buscando datos como un diplomado, una maestría, un video de YouTube. Podemos incluso sugerir libros porque ya sabemos qué es lo que sigue y realmente si empiezan a aprender y aprender y aprender y buscan todo este contenido, pues sabemos qué es lo que sigue después, que ya es teniendo en cuenta, no sabemos qué fue lo que lo disparó, pero sabemos que va a llegar al estado que nosotros necesitamos, que es poder consultar sobre comprar algún tipo de información para aprender, ya sea libros, cursos, videos, lo que sea. El módulo oculto de Markov en este momento está, pues ya no se utiliza tanto para lo que antes se utilizaba, que para el lenguaje, ahora se utiliza más para poder saber estados en los que se va a utilizar de alguna manera algún tipo de materia. Es decir, podemos verlo para la parte de aplicaciones médicas, podemos verlo para la parte de prevención en riesgos, pero ya no tanto para la parte del lenguaje porque hay mejores tecnologías. La tecnología que estuvo de moda hasta el 2018 fueron las redes neuronales recurrentes. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es, imagínense una frase que estamos manejando y cada una de las frases tiene una palabra, ¿cierto? Entonces vamos a decir que tiene 10 palabras. Cada una de las palabras pasa por una red neuronal, se transforma en una probabilidad y tiene una salida. Normalmente esto es lo que sucedía antes, pero como pueden ver acá, lo que pasa es que volvemos a ingresar el resultado y ahora no es solo una palabra la que entra, sino entran dos, entran tres, entran cuatro, entran cinco. Y rápidamente podemos hacer el análisis de qué era lo que significaba cada una palabra por separado y cada una de las palabras en contexto. Era muy, muy bueno porque era la última revolución, pero tenía un gran problema. Y aquí es donde les pregunto, y si alguien me lo puede decir, le doy un bono, le envío algún tipo de contenido extra, etc., etc. Y es, ¿con qué palabra inicié la conversación? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuál fue mi primera palabra en esta conversación? Bueno, no es porque ustedes no se acuerden o no me están prestando atención, sino que realmente es muy difícil porque cuando ya son cadenas largas de texto, que son muy, muy largas, muy, muy grandes, pues es muy difícil poder recordar qué palabra y qué sentido tenía la primera palabra. Es decir, si la primera palabra, la segunda o la tercera fueron muy importantes, el modelo no lo va a tener en cuenta. No puede tenerlo en cuenta porque ahora no le da la cantidad suficiente de importancia ni el peso suficiente para poder hacer el análisis de esto. Es por eso que las redes neuronales recurrentes en este momento ya no se utilizan tanto para este tipo de análisis como lo son ChatGPT, BART, porque realmente no pueden extraer desde el contexto cuál es la importancia de cada una de las palabras. Bueno, como les decía, cada uno de estos cuadritos representa una red neuronal. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos tener también para este tipo de actividad una gran capacidad de cómputo, que muchas veces no se utiliza y por eso se empezaron a utilizar para toda la parte de Machine Learning y para la parte de inteligencia artificial las GPUs, que son graficadoras, que tienen una gran cantidad de procesamiento, que pueden hacer cosas mucho más rápido, pero pues realmente no estaban diseñadas para esto. ¿Qué pasa? Que pues realmente con la utilización de las CPUs empezó a decir que el Machine Learning, que la inteligencia artificial era una rama muy especial, muy específica, muy cara y también que no podía ser accedida por todo el mundo. Pero actualmente ya se desarrolló una nueva tecnología que se llama los Transformers, que probablemente podamos hablar de ello, que permite que esto se realice en un menor costo y una mayor rapidez. Y también permitió que con esta tecnología nueva se haya generado la siguiente revolución, que son los LLM, que son los modelos grandes de lenguaje. ChatGPT, BART, algunos utilizarán Llama, etc., etc. Depende si son de código abierto o no. ¿Qué pasa con estos? Las personas que no los hayan utilizado o no entiendan bien cómo funcionan, realmente lo que pasa es que podemos, en muchos casos, tener un input de texto y poder generar, ya sea texto, es decir, podemos decirle, hey, necesito que me traduzcas esto, y como tiene una base de datos tan grande y utiliza una tecnología muy nueva que se llama los Transformers, produce mejores resultados casi al nivel de un humano. Y podemos también decirle que destile su información para poder actuar como una persona muy especial. Es decir, si yo le digo que actúe como una persona enfocada al marketing, que tenga miles de años, que su función sea SEO, pues lo va a hacer. Y de hecho el contenido es bastante bueno y permite generar plantillas base o contenido directo para poder publicar.
también podemos hacer resúmenes, podemos hacer correcciones gramaticales, podemos hacer respuesta a consultas, y ha llegado a ser tan bueno que estos LLM han podido pasar diferentes pruebas de humanos que no deberían o no se supone que deberían hacerlo. Por eso muchas personas dicen que esta tecnología está alterando la vida que la conocemos, pues digamos que en la parte del estudio muchas personas dejaron de aprender como deberían hacerlo y simplemente cuando tienen algún tipo de trabajo o tarea se lo delegan a este tipo de tecnologías, pero estas tecnologías no son todo lo que creemos, o sea, no todo lo que vemos ahí es oro, ya que muchas veces se necesita de un profesional que pueda ver este contenido y pueda realmente modificarlo para cada una de las necesidades. Es decir, en mi caso, yo vi una vez una publicación que decía que algún abogado intentó preguntarle qué hacer, cómo hacerlo a una de estas inteligencias artificiales y la inteligencia artificial contestó algo bueno, pero que tenía información del 2016, 7 años atrás, entonces digamos que ya no es válido. ¿Qué pasa? Que ChatGPT, por ejemplo, está entrenado hasta el 2021. Tenemos 2 años, ya casi 3, en los que no tiene información. Han pasado muchos sucesos y cada uno de nuestros gobiernos ha ido modificando sus leyes de una o varias maneras. Y pues digamos que, pues, si bien el contenido básico puede estar bien, es necesario que algún experto lo vea. También estas tecnologías, aparte de lo que dice acá, también pueden ayudar a los programadores a generar nuevo código, pueden hacer consultas, podemos ver que las últimas estadísticas muestran que ya la gente no utiliza tanto Stack Overflow, sino que ahora están utilizando algún tipo de inteligencia artificial para poder construir sus códigos más rápidos, hacer pruebas más rápidas o poder incluso detectar dónde hay una falla, dónde hay un bug en sus propios códigos. Bueno, esa es la parte del texto. También tenemos imágenes. Muchos creadores de contenido ahora optan por intentar escribir y escribir de la mejor manera, lo más precisos que sean, algún tipo de imagen o algún tipo de output que quieran para poder producir un tipo de sentimiento en una persona. Es decir, si yo le escribo que quiero un animal que sea triste, pero me dé esperanza, pero a la vez sea de un color específico, porque conozco la teoría de los colores, estas nuevas imágenes me las pueden generar. El problema en este caso, digamos que los creadores de contenido están pudiendo generar mayor contenido más rápido, pero aparte de los procesos de derechos de autor, no se ven reflejados acá, porque las imágenes son combinaciones de muchas imágenes en las cuales fue entrenada la máquina, entonces digamos que en este caso es una nueva imagen que no pertenece a nadie, es de uso público, pero a la vez fue entrenado en muchas imágenes que sí pertenecen a alguien, entonces no se sabe si debería o no pagarse por fracción algún tipo de dinero para estas personas que crean el contenido en el cual se creó. La parte de generación de video también tiene algo muy bueno y es que ahora, como hemos podido procesar también la fisiología humana, podemos generar contenido de video en donde se asemeje a una persona o podemos crear nuevas personas que no existen para poder hablar, para poder darle texto, para poder darle voz. Entonces también podemos generar audio de una persona que no existe, pero también una persona que no existe también puede estar completamente ahí. Podemos verla, podemos pensar que es real, pero no es real. Digamos que muchas veces lo que se decía antes de que queremos ponerle una cara a la persona, pues ya no existe. O sea, ya hay personas ficticias que vamos a empezar a ver en todo lugar, pero a la vez nos van a permitir expresarnos de una manera más adecuada. Es decir, si yo quiero hacer esta conversación y me hubiera querido grabar, podría haber generado un video y decirles, hey, la persona que está hablando tiene esta cara y ustedes me hubieran creído porque es así de bueno. Finalmente, tenemos la parte de resolver acertijos. Los LLM, si bien hasta el día de hoy se han utilizado para distintos usos de un consumidor final, también se han utilizado para partes de research y investigación. ¿Por qué? Porque hay mucha información, por ejemplo, las fórmulas médicas, en donde podemos, perdón, no las fórmulas médicas, las fórmulas químicas, en donde podemos ver información de distintos tipos de elementos que podemos reflejarlos como si fueran gráficos, como si fueran partículas, como si fueran unas letras, en el caso del ADN, que son las bases nitrogenadas, para poder expresar cómo funciona. En el caso de las bases nitrogenadas, el ADN, las fórmulas químicas, para poder ver cómo son las aleaciones entre distintos elementos. ¿Qué pasa? Que los LLM han demostrado ser bastante buenos en esto y de hecho han podido resolver acertijos que humanos no han podido durante 20, 30, 40 años y han
impulsado la tecnología mucho más adelante. Hasta aquí va la charla. Pues si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de consulta, algo que estén haciendo y quieran compartirlo, pues me gustaría saber. Sí, Junior. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que dices tú de la actualización hasta 2021, hoy me di cuenta, porque le pedí para hacer un itinerario turístico y me dijo, no te puedo dar precios porque no tengo precios sino hasta el 2021. Pero ahí puede de alguna manera actualizarse esa información hasta a que lo alimente hasta nuestros días. Sí, la solución de Google, de hecho, está conectada a Internet y se actualiza cada año, más o menos, para tener información más relevante. Es decir, que Google Bard puede consultar links que lees o puede decir con información relativamente nueva los tipos de costes que tú puedes incurrir en estos itinerarios. También hay formas de hacer un web scraping, es decir, poder ir a un link, poder extraer toda la información, convertirla a texto y decirle a este tipo de procesador de texto que encuentre algún tipo de información necesaria ahí. Entonces, digamos, si yo le hiciera web scraping a toda la página de Booking, a todas, que son miles de millones de páginas de todos los lugares, pues podría probablemente darme la información actualizada. Pero, pues, digamos que son maneras de interactuar por los lados, no está directamente asociado. Vale. Y otra pregunta. Tengo entendido que la inteligencia artificial es muy buena para hacer una cosa, pero no es tan buena para hacer varias cosas al mismo tiempo. Bajo tu opinión, ¿qué difícilmente tú, qué piensas tú que difícilmente la inteligencia artificial reemplazaría actividades de los seres humanos? Pues digamos que es un poco difícil poder contestar esa pregunta, porque es cierto, la inteligencia artificial realmente a lo que se aspira cuando uno piensa en inteligencia artificial es en un robot que pueda hacer todas las cosas, que pueda hacerle el humano, que realmente nos va a terminar sustituyendo, pero realmente en este momento no es así. Las inteligencias artificiales tienen que tener un objetivo y tienen que tener un tipo de datos específicos para poder solucionar un problema. Es decir, en el caso de los LLM, ellos son, ellas, son modelos de lenguaje que se encargan de aprender a leer y aprender a escribir. No saben hacer nada más. Si les pregunto sobre imágenes, ellos probablemente no saben tanto, pero se utilizan otros tipos de inteligencia artificial que se empiezan a hacer stack para poder suplir necesidades de otros objetivos. Pero realmente, en este caso, solamente se sabe leer y escribir. No sabría decirte cómo pueden llegar a reemplazar algunos cargos. Vale, muchas gracias. Basilio. Hola, sí, consulta, ¿qué tan internalizado está el tema de la inteligencia artificial para generar código, la gente, los programadores, qué tan efectivamente lo están utilizando o no se está utilizando? ¿Cuál es tu opinión? Y no sé si aquí dentro de los participantes hay gente que pueda hablar de su experiencia generando código, si es buena o mala, etcétera. Yo, desde mi perspectiva de lo que he leído, de lo que sé que una de las páginas más visitadas era Stack Overflow porque la gente publicaba sus preguntas, sus respuestas y básicamente había un gran repositorio y la búsqueda ha decaído un 35% en lo que lleva el año. Entonces, digamos que la adopción ha sido bastante grande por parte de esa estadística. No sabría decirlo desde mi parte como programador. A veces lo consulto porque quiero saber cuál es la forma de actualizar más el código. Digamos que puede ser una forma de... es como un asistente. A veces incluso me ayuda a tener una base para el código que necesito o para poder hacer algo que me cuesta mucho, que es poder nombrar variables. A veces le pregunto qué nombre de la variable debería tener. No sé si hay alguien que trabaje como programador que haya utilizado este tipo de herramientas. Hamilton. Sí, no, pues justamente yo hace algunos meses tuve la posibilidad de dar una charla acá en Appius sobre justamente
cómo usar este tipo de herramientas. Llegué a construir, llevo ya dos software construidos desde cero, utilizando esa herramienta desde la definición, por ejemplo, de la arquitectura, desde desde el planteamiento del problema. Por ejemplo, le planteo un problema al que quiero llegar e ir avanzando con código y de hecho hasta infraestructura. Por ejemplo, yo no tenía muchos conocimientos de lo que era de infraestructura cloud, y preguntándole llegué también a poder aprender. De hecho fue pues muy empíricamente, pues ya obviamente no es como que daba todo completo, pero sí como dice Héctor, es como una especie de asistente. Es muy asistente porque uno le pregunta y él le responde algo. No es perfecto y justamente ahí es donde es el asistente, porque te puede responder algo y con ese output que te dio es como que una pista, que si usted hubiera buscado esa pista solo, se hubiera tomado, por ejemplo, 3, 4 días, pero esa pista que le dio le recortó el camino a usted en 3 días, y ya a usted solo le queda un día de investigación. Entonces, la verdad es que es como muy útil la cantidad de camino que recorta en cuanto a soluciones a las que se puede llegar preguntándole, ¿cierto? Entonces le preguntamos, reducimos esa cantidad de tiempo de investigación. Obviamente siempre debería estar esa persona pues ahí experta, no es como todo lo que nos tira es lo que es la realidad y es determinante, sino nos arroja un output. Ese output nosotros posiblemente tengamos que analizar cuál es el mejor, tomamos una decisión e investigamos sobre ese tema, pero la verdad es que es súper útil y sí reduce muchísimo el tiempo como programadores, y es un asistente, es completamente de hecho yo en su momento lo llegué a llamar como, se ve mucho como Jarvis, si uno le pregunta y él le dice, analiza en todo su conocimiento y le arroja una información que si uno hubiera hecho eso solo, la verdad es que le hubiera tomado muchísimo tiempo. Más que todo pues ahí como contando como experiencia para Basilio. También quería hacer una pregunta, Héctor, y es, por ejemplo, yo he querido hacer el entrenamiento de mi propio modelo, digamos, el preentrenamiento en cuanto a modelos ya existentes, como lo son llama el de Facebook o lo que es el del propio GPT, pero no he logrado justamente llegar a un preentrenamiento bueno por el tema de la data. Digamos, en cuanto al conocimiento de cuál sería la data, y cuando uno quiere lograr entrenar su propio modelo a nivel de data, ¿cuál sería como ese consejo que debería uno de tener en cuenta para poderle dar información de valor? ¿Cuál es esa información de valor que ves como que uno le tenga que dar a la inteligencia artificial para que pueda llegar a un entrenamiento personalizado? Bueno, no sé si me hago entender. Sí, sí, de hecho me he encontrado varias veces enfrentado a este problema, y lo que pasa es que, pues como decía, este tipo de inteligencia artificial se enfoca más en la parte de lectura y escritura. Entonces muchas veces lo que se hace es el texto, entregar el texto de cierta manera. Entonces algunas personas prefieren el PDF, yo prefiero texto pleno, .txt. ¿Por qué? Porque los PDFs a veces tienen cierta forma de escribirse, tienen tablas, tienen imágenes, tienen firmas, tienen todo este tipo de caracteres que pueden llegar a confundir al lenguaje. Por eso prefiero yo, en lo personal, utilizar solo texto. Casi siempre estos lenguajes están escritos en inglés, entonces muchas veces utilizo algún tipo de herramienta para poder convertir todo este texto que estoy preprocesando al inglés, para luego preguntar en inglés y luego hacer de nuevo el paso a español con algún tipo de API. En mi experiencia, lo mejor es trabajar con la data más limpia que encuentres. Solo texto o alguna base de datos estructurada, SQL, que se entienda bien. Lo mismo, que si puede estar en inglés, mejor, porque pues digamos que esto es mucho mejor en ese tipo de idioma, ya que muchos de los textos en los que fue entrenado son, una vez más, en inglés. Y también para la parte del entrenamiento, entre mayor cantidad tengas, mejor. Si están controlados, si tienes algún tipo de conocimiento sobre ellos, que estén direccionados hacia, digamos, algún tipo de necesidad. Entonces, muchas veces lo que hacen o lo que yo he intentado hacer, es poder encontrar un tema en especial en lo que quiera que se especialice, y de poco a poco voy metiendo información que sea de otro tema. Entonces, digamos, si quiero que aprenda sobre algún tipo de empresa, me voy a la página de la empresa, me bajo todas las páginas web, todo el contenido, le digo que me quite los div, que pues me pase todo el lenguaje
de lo que sería un PHP, un HTML, o etc. Primero pase todo a texto, luego ahí sí poder entrenarlo. Y también mucha paciencia porque estos lenguajes son grandes, el contenido que necesitas es bastante amplio. Entonces, si tienes un acelerador, una GPU, una TPU, etc., perfecto. Claro, listo, muchas gracias. Y también por otro lado, aparte, pues digamos, como de ese punto del entrenamiento, como bien se sabe, como son como especies de API, ¿cierto? Nosotros no fuimos los que desarrollamos, en el caso, por ejemplo, de Llama o de GPT, ese entrenamiento profundo que nosotros no controlamos esas reglas de negocio que ellos tienen para el aprendizaje profundo, ¿cómo podríamos nosotros en el entrenamiento que estamos haciendo, en el preentrenamiento, cómo podemos nosotros de alguna u otra forma también poner nuestras propias reglas? ¿Sí? Porque, por ejemplo, me he chocado también con la problemática de que en ese entrenamiento que ellos tienen profundo, yo no puedo controlar lo que pasa. Entonces, por eso me parece curioso y me pareció súper chévere entender ahorita esa gramática que tenían de la construcción de la palabra, pero eso lo tienen, es la persona que construyó el lenguaje. Yo como la persona que consumo el API y que quiero crear mi propio preentrenamiento, yo no tengo el control de esas reglas y a mí me gustaría también crear mis propias reglas. ¿Eso es posible a nivel de preentrenamiento? Bueno, sí, sí es posible. De hecho, las personas que crearon todos estos lenguajes, estos modelos de lenguaje, lo que hicieron fue que en ese momento se llaman modelos fundacionales. Los modelos fundacionales son aquellos modelos que no han pasado por ningún tipo de destilación de reglas, es decir, Llama o no sé, Cloud o Claro, sí. sí, etc. Ellos han publicado sus modelos fundacionales de los cuales no se sienten responsables, dicen son de código abierto o no nos hacemos responsables o bajo cierto tipo de licencia, etc. Porque estos no han sido destilados, no tienen las reglas y puede que den contenido que no deberían dar, pero de los que ellos sí están orgullosos sí tienen este tipo de reglas. ¿Cómo los puedes hacer? Utilizando aún más inteligencia artificial, haciendo análisis de sentimientos, análisis de intención, poniéndole algún tipo de restricciones de palabra, puedes incluso darle un sobreentrenamiento sobre qué tipos de frases no debería tener y explicar el por qué, es decir, no solo le das los ejemplos para que lo aprendas, sino que también hagas el etiquetado de todas las frases y lo que está mal con ellas. Pero sí se puede. Digamos que es más un post-procesamiento. O sea que sería más como el prompt, tratarlo a nivel de prompt en mi servicio, por ejemplo, pensando a nivel de un poco de programación en mi servicio, en ese postprocesamiento, mucho como a lo mejor como está programado, tengo entendido que así está programado, por ejemplo, ChatGPT, es que ellos le ponen la etiqueta o le ponen el token anterior a la pregunta nueva para que no pierda el contexto, por ejemplo. Entonces, así más o menos como en ese orden de ideas, en mi propio prompt, le puedo hacer el destilado, sería hacer el destilado en el postprocesamiento, luego de que me da la respuesta, le vuelvo a enviar para que me filtre, sería lo que entiendo. Sí, si lo estás manejando por prompt, sí sería un tipo de hacer un prompt engineering. Sí. Ok, Alisal, gracias. Junior Rafael. Sí. ¿No? Junior. Sí, que lo último que estaba mencionando, que es muy importante saber desarrollar un buen prompt para obtener unos resultados que uno desea. Y a nivel de desarrollador, a veces, bueno, código de cliente veo y no, tal instrucción está despreciada, desactualizada. Y coloco, bueno, ¿cómo puedo yo generar una nueva codificación bajo las actualizaciones, ¿no? Por lo menos, ejemplo, en Java. Y me reescribe el código y se presenta sin errores. O coloco, tengo esta sección en este código, ¿qué podría estar? ¿Por qué no funciona? Y me da unas posibles soluciones que uno va descartando hasta que uno puede llegar a la manera a resolver o hay unos frameworks, por ejemplo, como Copilot, que uno va escribiendo el código y le va dando como completando el código, ¿no? Eso es la experiencia que he tenido a nivel de desarrollo.
Ok, perfecto. Tomás, ¿me puedes ayudar con esta parte? Ya, Sí, sí. Dígame, Héctor, ¿qué te ayudo? listo. Entonces, pues ya acabamos la charla. El siguiente sería hacer un Ah, quiz. ya pasamos, ya, vamos. Sí, 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 vamos. Lo comparto al tiro. Bueno, chicos, para las personas que ya hayan estado en las Learn and Share anteriores, saben que ahora toca lo que viene siendo este workshop, este test de habilidades, para que puedan poner en práctica lo que vimos. Así que les voy a compartir el enlace para que puedan entrar. Y bueno, ya saben, eh, la, bueno, para los que no sepan en este caso, la primera persona en enviar este workshop con la totalidad de las respuestas correctas se va a ganar una gift card de 50.000 pesos. Para esto es, bueno, a modo de incentivar, un incentivo para poner en práctica los conocimientos. Así que ahora les voy a hacer llegar el enlace. Copio. Eh, ya, vamos. Este es el enlace, chicos, para que vayan entrando. Así que tómense su tiempo. Recuerden que tenemos hasta las 5:30 para esto. Eh, y una vez que vayan terminando, yo les voy a enviar el segundo link, que es para la encuesta de satisfacción con respecto a esta capacitación. Así que eso. Vayan entrando, haciéndolo con tiempo y me van comentando por voz o por chat para yo también irles pasando la encuesta de satisfacción.